Diálogo directo. Son las 17:16, ya nos estamos conectando con nuestro invitado Luis Reina, concejal de Quito. No sé si ya tenemos la imagen o nos está escuchando. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Cómo está Washington? ¿Cómo está Qué Chiseño? gusto. Bueno, hay un montón de temas para abordar, todos de mucho interés, por cierto. Uno de ellos, sin duda, es el trágico fallecimiento de Carlos Luis Morales, prefecto de la provincia del Guayas, porque tiene muchas connotaciones, Luis, y usted como un actor político, evidentemente, me imagino que tiene algún pronunciamiento sobre este tema. Quisiera escucharle. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida. Gracias. Primero, a mí lo que me interesaría es que la política sea transparente, que no sea un show, que si existe algo de duda, dejen que se investigue, pero que no vayan, inicien las investigaciones con cámaras de televisión, se hagan allanamientos y se apenas tienen la orden de intervención, ya comienzan a condenarlo en los titulares y en los noticieros. Esto es preocupante. Yo creo que todo acto de corrupción debe ser debidamente investigado. Hay que darle espacio al debido proceso y después de eso, un abrazo solidario a quienes hacen política porque esto es la amenaza que hay. No hay cómo comprar nada porque todo mundo sospecha. No hay cómo ser candidato porque el que trabaja en política no trabaja y entonces esto es lo grave. No crea que a mí me ha dolido mucho que uno que entró a formar parte de una lucha política, le judicializaron las diferencias y le pusieron en duda su apellido y termine en el acto de que su corazón ya no funcione más. Bueno, tremenda situación, ciertamente, Luis. Vamos entrando en materia, pero antes de entrar al tema que era de esta entrevista, respecto de las denuncias de corrupción en las empresas del municipio de Quito, quiero que aborde otro tema que tiene connotaciones políticas, y es la actuación del Contralor o del llamado Contralor subrogante Pablo Celi, que está planteando la destitución de los vocales del Consejo Electoral que no dieron paso a la desaparición de varias agrupaciones políticas, entre ellas Compromiso Social por la Revolución Ciudadana. ¿Quién pone el pare o el estate quieto al señor Celi? Luis. A ver, primero déjeme decirle que yo veo que vivimos una nueva dictadura y lo vivimos, esta nueva dictadura es en pro de las proyecto neoliberal, en pro de las privatizaciones, en pro de la política antitrabajadores y antiempleo. Porque esto de, mire, utilizan los órganos de control, la Contraloría, y utilizan la justicia como una gran herramienta de persecución política. En Brasil ya lo lograron, hicieron elecciones sin Lula, lo tuvieron preso y eso no se llama elecciones, eso no es democracia. En el Ecuador también quieren hacer lo mismo, quieren prohibir que Rafael, ya hicieron una consulta mañosa, que hoy hay denuncias de que utilizaron fondos públicos para hacer campaña por el sí. Yo le pregunto, ¿dónde está la fiscalía? ¿Por qué no actúa la fiscalía? ¿Por qué no investiga? ¿Por qué no hace allanamientos? ¿Por qué no tiene detenidos? ¿Por qué no ha puesto los grilletes por utilizar fondos públicos para la campaña por el sí? Ojo, entonces quiero decir y demuestro otra vez que es una persecución selectiva y que tiende a anular la libre competencia electoral. Y entonces les estorba la revolución ciudadana, les estorba para sus proyectos neoliberales. Ojo, que hasta aprovechan la pandemia, aprovechan el coronavirus, aprovechan este momento de aislamiento y aplican el modelo neoliberal. No es porque estamos en emergencia por la pandemia, es porque tienen su proyecto neoliberal. En medio de esto aplicaron eliminación de subsidio a los combustibles. En medio de esto sacaron la ley que permite el despido de los trabajadores del sector público y privado. En medio de esto priorizan las privatizaciones. Entonces vivimos un régimen dictatorial que no quiere jugar de manera limpia y democrática y pretende utilizar
al contralor y pretende utilizar a la justicia para hacer sus elecciones. ¿Quién debe ponerle el pare? Yo advierto otra cosa. Han puesto en duda la objetividad y la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el Contralor va a entrar a destituir a los del Consejo Electoral. Los del Consejo Electoral van a pasar a destituir al Contralor. Pero ¿quién queda aquí herido de gravedad? El proceso electoral, porque será el Consejo Electoral el que se lo ha puesto en la incertidumbre y en la duda, y tal vez estarán yendo con su consigna de prorrogar el proceso electoral. Queda en duda el derecho de los ecuatorianos, el derecho de todos los ecuatorianos de elegir y ser elegidos. Si no hay elecciones, no podrá ser elegido. Y después, no permitiendo que participe Revolución Ciudadana, Frente Compromiso Socialista número 5, no tendrán cómo votar por los candidatos, porque no podremos ser candidatos. Pero porque les advertimos, nosotros tenemos la certeza que Rafael Correa hasta ahora, si se hacen las elecciones, si se no abusan de la Contraloría y si no abusan de la justicia, Rafael Correa podrá ser candidato y tiene las tres opciones. No podrá ser candidato a la presidencia porque utilizaron la consulta mañosa que dicen que es con fondos públicos, pero podrá ser candidato a la vicepresidencia de la República, podrá ser candidato a ser asambleísta nacional, provincial o por el extranjero, pero podrá ser candidato hasta ahora. ¿Quién le debe poner el pare? Aquí les decimos, a ver, órganos de justicia, asamblea y Consejo Nacional Electoral, por la intromisión que está haciendo la Contraloría, debe ser destituido y debe ser enjuiciado. Asamblea tiene que enjuiciarlo al Contralor y tiene que quedar hasta allí esta intervención, inmiscuirse en otras funciones del Estado. Es como que la justicia dictara una sentencia y viene el Contralor y dice, eso no puede ejecutarse. Es como que la Asamblea dicta una ley y otra vez viene el Contralor y decide, eso no puede ejecutarse. En esa situación estamos. Por lo tanto, creo que le corresponde al CNE y también a la Asamblea actuar con objetividad. Queremos ver a los partidos, así sean de toda la derecha, que actúen y lo enjuicien inmediatamente al Contralor. Ahora, en el marco de un proceso electoral, la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. Recuerde usted cuando fueron destituidos decenas de legisladores a los que se les denominaba a los asambleístas de los manteles. ¿Se acuerda usted que en el tiempo del presidente del Tribunal Supremo Electoral Acosta? Sobre la base de esa figura jurídica, el CNE puede destituir entonces al Contralor General del Estado. Lo puede hacer porque está interfiriendo en el Consejo Electoral. Ahora, ¿podría el CNE actuar al no tener el peso político específico para tomar una decisión que le corresponde sobre la base de la ley? Yo creo que el marco legal hemos sentado en pleno calendario electoral y el CNE está investido de la capacidad de poder hacerlo eso, porque sí, y además hay una intromisión en las funciones y en las competencias del Consejo Electoral. Creo que eso es. Y la Asamblea también tiene que analizar esa intromisión y el atentado a que se desarrolle el proceso electoral y debe ser destituido inmediatamente. Correcto. Vamos al tema del Cabildo Capitalino. Una de sus coidearias, Soledad Benítez, dijo que se encontraba alarmada ante la avalancha de denuncias en contra del alcalde Jorge Yunda. Dijo que claro, que debe investigarse cualquier acto de corrupción, pero que en un marco preelectoral le sonaba un tanto extraño esta avalancha de denuncias, cuando inclusive el alcalde al parecer pues estaba manejando de manera acertada el tema de la emergencia sanitaria. ¿Qué dice usted, Luis Reina? Y la pregunta es, ¿quiénes son los denunciólogos? Si los denunciólogos son los que formaron la coalición por Quito con el alcalde y decidieron y respetar la ley y ocuparon la vicealcaldía y la
pertenencia a los directorios justo de las empresas donde supuestamente ha habido estos actos de corrupción. Estos denunciólogos son parte de la EMAPS, son de la empresa de agua potable, de la empresa de obras públicas, de la empresa de tratamiento y gestión de los residuos sólidos, EMGIRS, que trata la basura. Estos son, pero ellos en mayo del 2019 se juntaron y decidieron quién va de vicealcalde y respetando un mandato que existe que dice que debe contemplarse la equidad de género, y allí tomaron eso. Dos, dice el artículo 87 establece que los concejales podemos formar parte de las comisiones, pero respetando la proporcionalidad de la representación política, la proporcionalidad de la representación política. Es decir, nosotros somos el 42% y una comisión que está conformada por 5 miembros, la de movilidad, ¿no es cierto? Tenía que formar 2 de la Revolución Ciudadana y 3 de las otras fuerzas políticas. No, se las conformó solo con ellos, y es más, nos dejaron a nosotros en otras comisiones, como por ejemplo en la de comercialización, en la de salud, nos dejaron solo a los de la Revolución. Somos 3 son el total de miembros, y los 3 somos de la Revolución Ciudadana. En la de codificación también resulta lo mismo, los 3 somos de la Revolución Ciudadana. Son ellos los que, y justo hacen unos grandes shows, grandes escándalos con los grandes medios de difusión, y nos tienen hablando de esto, y ponen los grandes titulares, y nos tienen hablando de esto, y nosotros tendrá que el alcalde de verdad dar las facilidades para que se investigue. Nos asombra, ojalá nadie sea indiferente ante una denuncia, pero nadie sea indiferente hasta una denuncia, pero estos grandes medios deciden qué declarar corrupción y qué no declarar corrupción. Yo también estoy alarmado que se haya utilizado dineros públicos para la campaña por el sí, pero ¿dónde está el juicio? ¿Dónde están los titulares? ¿Dónde está la fiscalía investigando? Pero lo de Yunda sí es súper alarmante también, alarmante las denuncias, alarmante también la acuciosidad de los grandes medios de difusión. Ahora, el señor Bernardo Abad, un concejal, ha dicho que el alcalde Yunda debería dar un paso al costado mientras se realizan las investigaciones. Esto implica que el señor Guarderas quedaría como alcalde. Y el señor Guarderas, todo el mundo lo conocemos, pues tiene muchas simpatías con el Partido Social Cristiano. Y entonces harían bingo los social cristianos, Prefectura del Guayas con Susana González, Alcaldía de Quito con uno de sus militantes o simpatizantes. Políticamente, pues suena muy conveniente para ellos, señor Reina. Guachito, pero el señor Abad no nos ha dicho todo, que nos diga todo, porque es seguro, usted está pensando como es de buena fe, está diciendo y que se haga a un costado, que pida vacaciones, que renuncie, pero ¿qué más tendrá en intenciones? Después no tendrá intenciones de formar y de sacarle al vicealcalde y qué sé, de ponerse él de alcalde y no sé a quién más de vicealcalde, y tomarse por utilizando mecanismos no democráticos, no electorales, y no nos ha dicho todo, pero en esto quiero que seamos absolutamente claros. Que sea la justicia, que se investigue, que se denuncie, que se investigue, que se haga el debido proceso, que se permita la defensa, y que luego de eso, encontrado las pruebas, visto y analizado las pruebas que se presenten, si es culpable, que sea sancionado y que sea destituido. Y si no es culpable, que continúe en su cargo y que también le devuelvan las manchas en su honor que generen este tipo de denuncias. Esto sí es clarísimo. Yo digo que es un atentado a lo público. Mire, con todo esto nadie puede comprar nada, porque si está en un cargo público, todo el mundo sospecha y todo el mundo haga las denuncias. Así es que el señor Abad
que vaya y denuncie directo a la justicia, que adjunte las pruebas, y le pedimos a la justicia que no sea selectiva, que investigue las denuncias del señor Abad, pero que investigue también el uso de los fondos públicos, que investigue también los casos de la contratación del metro, donde Odebrecht resulta que en Quito es santo, pero en donde hace contrataciones en 12 países es culpable y es parte de corrupción. Y entonces que investiguen todo. Y justo le iba a preguntar, concejal, porque denuncias sobre la construcción del metro hay muchas. Hay dudas sobre unos 500 millones de sobreprecio inclusive, pero hasta ahora no hay un informe de Contraloría. Fiscalía no ha tomado asunto de las diferentes denuncias que se hicieron sobre la administración del exalcalde Mauricio Rodas. Y claro, el señor Abad obviamente lo defendía al señor Rodas. ¿Y van a insistir ustedes en que se investigue la administración anterior? El señor Abad fue parte de asesor de Mauricio Rodas, trabajó en comunicación, trabajó en seguridad y él fue parte de ese gobierno. Yo por eso este rato, la semana pasada, he pedido que el alcalde Yunda nos proporcione la información que existe en la alcaldía. ¿Qué quiero? Quiero todos los contratos que existen y que hizo el alcalde Rodas. Quiero que los diferencie cuáles se hicieron bajo el régimen especial, cuáles bajo licitación y cuáles bajo emergencia. Y de esos contratos, ¿cuántos se pidieron? El propio alcalde, nosotros los concejales de la Revolución Ciudadana, fuimos a la fiscalía y pedimos que intervenga la fiscalía, pedimos que intervenga también la Contraloría General del Estado. Quiero conocer cuántos la Contraloría ha hecho los exámenes y cuántos no ha hecho, por qué es acuciosa en ciertos exámenes y cuáles no. Y más aún en el caso del metro, el propio alcalde de su propia boca nos informó que hizo, que decidió contratar con la empresa, con el consorcio Odebrecht Acciona, luego de negociaciones informales, donde no se nos dijo qué se discutió, quién fue a hablar en nombre del municipio, cuáles fueron los acuerdos, pero él sí nos dijo que hicieron negociaciones informales y eso era basta. Y después decidió ponerle un adicional de 500 millones de dólares y sin explicar y sin dar mayores razones, pero allí sí ni la fiscalía es acuciosa, ni la Contraloría es acuciosa y no ha hecho. Por eso yo le he pedido que el alcalde Yunda también haga conocer todo este listado de contratos que ha hecho la administración anterior. Ahora, me supongo también, concejal Reina, que ustedes como fiscalizadores están tomando detalle de las denuncias en contra de funcionarios del municipio capitalino, esa transferencia de 1.300.000, esas dudas sobre la repavimentación, esa cuestión dudosa también sobre la contratación de insumos médicos por la emergencia sanitaria. Ustedes deben también estar cumpliendo en esos casos su papel de fiscalizadores, supongo. Sí, lo estamos haciendo, pero déjeme decirle que a mí me llama mucho la atención la orientación que le han dado, por ejemplo, al caso de los 1.300 millones de la empresa de agua potable. La noticia, ¿sabe cuál es la noticia? A ver. ¿Cuánto se ha recuperado? Y no se dice quién era, no se dice nombres y apellidos de quiénes eran los que manejaban las claves y quienes tenían la única capacidad de hacer estas transferencias. No se dice a qué banco y a nombre de qué cuenta iban. Aquí hay algunos nombres y algunos apellidos que no se los saca. Y eso sí es constatable objetivamente, que se estaban haciendo unas transferencias sin justificación de ninguna naturaleza, pero allí se está protegiendo a alguien, allí los denunciólogos y la justicia, y no está dando a conocer la transparencia. A mí me ha llamado mucho la atención que la noticia es que ya recuperamos, que hubo hackeo y nunca dan a conocer los nombres. Me llama profundamente la atención. ¿Y usted está investigando eso?
Claro, pero nosotros no somos jueces, nosotros no somos fiscales, nosotros lo que decimos que el órgano competente proceda, porque el hecho es real, el hecho es real. Entonces, pero el órgano competente tiene que sindicarles, tiene que dictar las medidas, pero de eso no sabemos, no tenemos conocimiento. Y claro, cuando está en proceso de investigación siempre nos dicen, allí sí la justicia nos contesta, ¿no? Este es un caso reservado, pero cuando quiere hacer show, va con la televisión y con los canales conocidos y va y hace el allanamiento y el detenimiento y hace la apertura del proceso de investigación con todo un show. Pero en ese caso, por ejemplo, a mí me ha llamado profundamente la atención y el enfoque que lo han estado dando. ¿Y qué pasa con el caso de repavimentación de la ciudad? También por allá Casos de incluso hay informe de pavimentación. Contraloría. Sí, igual nosotros pedimos y allí hay unas cosas que nos ponen en preocupación. Es evidente y hay nombres que han sido pertenecientes trabajadores de GEINCO y que ahora han estado en la EMAP, en la EMOP. Esto nos da unos indicios, pero igual el órgano investigativo tiene que actuar con celeridad, con el debido proceso y tiene que darnos a conocer porque esto no se puede quedar impune. Y nosotros también creemos que es oportunidad para modificar a Quito Honesto. Quito Honesto es el ente que pertenece al municipio de Quito y que el alcalde Yunda le ha dicho que forme parte de todo este proceso de contratación. Nosotros consideramos que ahí hay un error. El director de Quito Honesto es puesto por el alcalde. O sea, no puede ser que el órgano a ser controlado sea el que ponga al máximo responsable. Hay que hacer algunas modificaciones, pero vamos a trabajar en eso. Correcto. ¿Y qué nos tiene de novedades sobre lo que se investiga en el manejo de los insumos para la emergencia sanitaria, concejal? Mire, yo creo que ahí han hecho una campaña, los grandes medios de difusión hacen una campaña por todo lo que se hace en el sector público, no es transparente. Yo no creo que tiene que ser necesariamente. Vivimos unos momentos muy especiales. A mí me hubiese gustado que el gobierno nacional logre recopilar todos los recursos y el municipio de los 221 están por comprar pruebas, el gobierno nacional haga y con los alcaldes haga una gran negociación con los proveedores, logre precios, controle los precios y logre adquirirlos oportunamente, porque si no, claro, el municipio de mi tierra natal, Huaca, contratando la compra de insumos, se pierde y se aprovechan los monopolios transnacionales. Y además se puede perder hasta en que vienen con una parte de los insumos y otra parte no. Pero bueno, esto hay que investigar. Ya a mí me parece que había que tomar decisiones y no había que ser cicateros y había que adquirir las pruebas y que las pruebas tengan las suficientes garantías porque ahí se ha generado una duda de la caducidad y que se está comprando unas pruebas que van a caducar, pero el alcalde nos ha dicho que tiene las suficientes garantías, que no va a perder el municipio y que van a poder ser utilizadas. Yo considero que todos los municipios deben hacer pruebas, todos los municipios, pero creo que el Ministerio de Salud tiene que darles los insumos a todos los municipios para que los municipios en territorio puedan hacer el control del coronavirus, pero allí no está, pues el ministerio, el Ministerio de Finanzas prefiere pagar la deuda externa y no prefiere transferir la plata al Ministerio de Salud para que haga esas provisiones. El gobierno nacional prefiere transferirle esta responsabilidad a los municipios y después le dice, usted municipio puede cambiar de color y después le dice, no, el gobierno nacional le dice que no puede cambiar de color, o sea, ¿quién decide? Y lo ponen en una incertidumbre a la República del Ecuador. En esa circunstancia les digo a los vecinos y oyentes, solo el pueblo se salva a sí mismo, el pueblo salva al pueblo. Nos toca tomar las precauciones. No se ha terminado, este coronavirus está aquí y hay que tomar las precauciones de aislamiento y de uso de la mascarilla y de evitar estar en puntos de aglomeración.
Por último, concejal, le voy a insistir con el primer tema o el segundo tema que abordamos en este diálogo. Usted, como militante de Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, sugerirá que su movimiento plantee el enjuiciamiento político al contralor Pablo Celi y pedirán al CNE que lo destituya como corresponde, por intromisión. Es decisión ya de la Dirección Nacional de Frente Compromiso Social instruir a los compañeros asambleístas, y los compañeros asambleístas se encuentran en trámite hacer el enjuiciamiento político por intromisión en la función electoral y por arrogarse funciones. Esa es una instrucción y vamos a ver, ojo, que nosotros no controlamos el Consejo Administrativo Legislativo, CAL, nosotros no somos mayoría, pero les pedimos a todos los partidos políticos, no es solo contra la Revolución Ciudadana, es un atentado a todo el proceso electoral, al régimen democrático. Por lo tanto, les pedimos que actúen en defensa de la democracia, en defensa del órgano que es de derecho, en la defensa del régimen constitucional, y que actúen en una unidad de cuerpo. Y los del Consejo Electoral también deben actuar todos en defensa de la autonomía que tienen, de la autonomía que tiene cada función del Estado. Correcto, muchas gracias a Luis Reina, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, por habernos acompañado en esta tercera emisión de Punto Noticias. Hasta una próxima, Luis. Hasta una próxima. Muchísimas gracias. Punto Noticias, un noticiero para usted.